Hola a todos, creadores y creadoras de confección de ropa. Hoy les traigo un negocio. Hoy estoy así, hoy vamos a traer un negocio y es el negocio de las pijamas. ¿Y cómo es el negocio? Yo pongo la moldería y ustedes ponen la confección. ¿Qué les parece? Entonces, les voy a dar esta moldería y partimos. No mentiras. Bienvenidos nuevamente a ustedes, creadores y creadoras. Hoy les traigo totalmente gratis esta moldería para que ustedes la tengan allí, exclusivamente para los que fabrican pijamas. Tengo esta moldería. Bueno, y si no fabrica también, en algún momento les pedirán. Entonces, simplemente vamos a descargar esta moldería, pero para descargarla hay que ingresar unos números para que nuestra carpeta, a la hora de extraerla, ingresen estos números y descomprimamos esta moldería. Los números irán apareciendo en la parte superior izquierda, esta partecita aquí que les voy a señalar con la flecha. ¿Listo? Entonces, con estos 4 números van a descomprimir la carpeta. Son 4 números, o 4 números. Van a descomprimir la carpeta que aparecerán en cualquier momento, ¿no? Los 4 números aparecerán en cualquier momento y ustedes van a descomprimir la carpeta y les aparecerá toda esa moldería en vectores. ¿Okay? Simplemente para que ustedes vayan e impriman. Y es muy sencillo, mira. Lo que hice fue separar la moldería por hojas para que ustedes pudieran, en algunas ocasiones, imprimen desde su casa. Entonces simplemente ustedes van a imprimir todo esto y pegan las hojas. Les dejé un video de cómo imprimir desde casa. ¿Listo? Yo recomiendo imprimirlo directamente en cartón, en una impresora especial para esto. ¿Listo? Es necesario, antes de imprimir, antes de gastar hojas, que tengan en cuenta las medidas, ¿no? Si realmente les funciona, porque en algunos países, digamos que necesitan prendas más ajustadas, otras son prendas más abiertas. Estas son prendas como, digamos, como para en clima caliente, por lo que tiene mangas, miren por aquí. Aunque podemos hacer simplemente pijamas sin manga. ¿Ven? Entonces, también les voy a decir aquí cómo armar por ejemplo, armar esta camiseta. Miren, voy a enseñarles aquí un truquito para que armemos la camiseta. Por lo menos esta nos aparece así como, digamos, como a la mitad, ¿lo ven? Así nos aparece a la mitad para que sea más fácil a la hora de imprimir. Simplemente solo tengamos la mitad y simplemente doblamos y ya está la moldería. Pero para los que queremos sublimar, en la cuestión de sublimación, necesitamos la moldería completa. Así no nos sirve. Entonces lo que hacemos es extraemos alguna de esas que esté en la mitad. Las camisetas más que todo, que está frente y espalda. ¿Listo? ¿Lo ven por aquí? Lo que hacemos es, cogemos esta que está por aquí. Es sencillo, muy fácil. Damos Control C, Control F, clic derecho, transformar y reflejo. ¿Listo? De inmediato nos aparecerá la otra parte que está así. ¿Listo? Esta parte la vamos a poner que encaje perfectamente aquí. ¿Ven? Entonces allí nos quedan. Pero allí no termina todo. Lo que debemos hacer ahora es quitar este vector que está acá en la mitad, porque aquí si vemos tenemos dos imágenes diferentes, dos vectores diferentes. ¿Ven? 1, 2. Aquí no podemos, digamos, colorear todo, porque hay dos imágenes diferentes. Entonces necesitamos unirlas, y cómo las vamos a unir es muy sencillo. Entonces vamos a seleccionar estas dos, ¿listo? Y con la herramienta de selección directa la cogemos. Ya una vez seleccionado todo, vamos a coger este vector de la mitad, ¿listo? Aquí este ya está seleccionado y vamos a hundir, suprimir, ¿ok? Listo, entonces, ¿ven? Ya quedó allí, pero aún no termina todo. Miren, todavía siguen dos imágenes allí, ¿ven? ¿Por qué? Porque el vector aún está abierto. Si ustedes ven, el vector aquí no se ha cerrado todavía, está muy diferente con este. ¿Cómo vamos a hacer para cerrar estos vectores? Es muy sencillo.
vamos a seleccionar nuevamente todo, ¿listo? Y hundimos Control J, ¿listo? De inmediato la prenda ya está totalmente unida, ¿la ven? ¿Cómo sabemos si la prenda ya está unida o los vectores ya están unidos? Simplemente coloreamos internamente, ¿ven? Entonces aquí ya podemos ver, ya podemos cambiar los colores, ¿listo? Miren por aquí, ¿vale? Vamos a dejar esto nuevamente en negro. Mírenlo por aquí. Me cambió. Ok, no me quiere cambiar, listo. Démoslo así. Bueno, démoslo así. Entonces, esto era todo, amigos. Espero les haya servido. Bueno, también les quiero mostrar qué más tiene esta moldería, ¿no? Porque a veces digamos que no quiero hacerles perder el tiempo y que descarguen lo que no quieren. Esta moldería se compone de el pantalón, ¿no? Que es la parte trasera y la parte delantera, que es esta, ¿la ven? Entonces, estas dos son del pantalón y vienen por aquí, ¿lo ven? También tenemos la parte de las mangas. Las mangas son estas, son las que conforman la blusa. ¿Listo? Tenemos la parte frontal de la camiseta o de la blusa de las pijamas, miren, que ya les enseñé cómo volverla así, cómo volver esto así. No lo hago con todas aquí porque, bueno, hay personas que las necesitan totalmente así, porque necesitan imprimirla desde una impresora de hogar, entonces las dejamos así. Para los que ya tienen mayor experiencia y saben utilizar vectores, Illustrator, Corel, entonces simplemente ya saben qué tienen que hacer. Si no, pues siguen el ejemplo que les acabo de dar aquí, ¿vale? ¿Qué más? Esta es la parte de la cintura que va aquí, ¿listo? Y nuestra parte de la espalda de la pijama, ¿ok? Miren por aquí. Todo esto conforma la pijama. Recuerden, les voy a dejar el link en la descripción. Allí está el link y ya la clave tuvo que ir apareciendo. ¿Listo? Si no saben cómo imprimirlo, nuevamente les digo, hay un video que dejé hace mucho tiempo de cómo imprimir desde una impresora de hogar. Les voy a dejar un link también por allí, una pestañita que va a ir apareciendo en la parte de arriba. Listo. Esto fue todo, muchachos. Espero se suscriban, denle muchos likes, denle mucho amor, muchos corazoncitos a este video. Comenten, si les gustó, por favor, suscríbanse, comenten. Y bueno, esto no es más. Hasta la próxima, que estén bien. Chao, chao.